Hola, buenos días, buenas tardes. A continuación nos referiremos a la unidad número 5, específicamente a la bolilla 10, que se refiere al tema de impresiones definitivas. La bibliografía la podrán encontrar detallada en el aula virtual para realizar sus conocimientos adecuados a los procesos clínicos pertinentes a realizar durante el transcurso de la asignatura. Las impresiones definitivas se conocen como tal desde 1864 por Scrooge. En general se define como una impresión funcional. Desde 1930 se realiza en forma individualizada a través de una cubeta preparada desde un molde propio del paciente. No se puede evitar el más gasto de realizar dos impresiones consecutivas, ya que el modelado o recorte de los márgenes o fondo de surco a través de las impresiones es de gran importancia a la hora de la retención de las futuras prótesis. Cuando se define impresión funcional, hay algo que tenemos que tener en cuenta, que es lo que dice Koch. Y dijo: se trata de procedimientos dependientes entre sí. Por lo tanto, entre la impresión preliminar y la definitiva, si partimos de una mala impresión preliminar, tendremos una mala cubeta y una impresión definitiva defectuosa. Por lo tanto, la base protáctica será incorrecta. En la clínica, en la cátedra, ya verán que es tan importante la impresión preliminar como la impresión definitiva. Es fundamental considerar las condiciones del terreno. Clínicamente, para realizar una impresión preliminar, la cubeta y posteriormente la impresión definitiva, se deben partir de mucosas sanas. Si sobre el terreno tiene alguna patología paraprotética, como ya bien lo explicó la doctora Isla en el tema de patologías paraprotéticas, hay que buscar cuál es la causa, cuáles son los síntomas y cuál es el tratamiento pertinente para cada una de ellas. Teniendo en claro esto, el punto de partida para construir las prótesis completas son mucosas sanas. El objetivo de la toma de impresiones es disponer de un fundamento sobre el tema de impresiones para crear una prótesis que pueda quedarse quieta durante la función y que consiga el vacío de forma adecuada. Se espera que, a pesar de que la colocación de un cuerpo extraño, que nosotros llamamos prótesis, en una cavidad sensible como es la cavidad bucal, sea posible mantener una mucosa sana y conseguir una buena conservación estructural de los rebordes residuales, que significa que no haya mayores reabsorciones de los rebordes. Las condiciones para el éxito de una prótesis son 4. 1. La superficie interna de la prótesis debe apoyarse de forma estanca sobre toda la mucosa. 2. Los márgenes o límites no deben alterar la función muscular, es decir, los movimientos propios del paciente, y a su vez la superficie externa pulida de la prótesis debe rellenar en forma exacta y fidedigna la cavidad bucal. Tercero, la oclusión, es decir, el engranamiento de los dientes artificiales debe ser preciso y adecuado y debe ser obtenido en forma correcta. Cuarto, se debe valorar la línea del plano oclusal y el aspecto estético que presenta, con el fin de que las presiones no alteren la irrigación normal de los tejidos, es decir, que siga habiendo una buena irrigación de los tejidos blandos. La condición 1 y la condición 2 son valoradas y evaluadas durante la toma de las impresiones definitivas.
hay ciertos criterios clínicos a considerar que son cuando realizamos el examen diagnóstico. Esto nos lleva a determinar a través de la palpación del terreno 3 tipos de tejidos según lo que se denomina la depresibilidad o la resiliencia. Y los podemos clasificar en 3. Los podemos clasificar en tejidos muy depresibles, en tejidos poco depresibles y en tejidos nada depresibles. Los tejidos muy depresibles o con mucha resiliencia hay 2 fundamentales. Uno en el maxilar superior, como es el postdamin, y otro en el maxilar inferior, como son las papilas piriformes. Sobre ellos debemos ejercer la mayor presión posible. ¿Por qué? Porque lo vamos a aprovechar en algo que es la retención de la prótesis. Los tejidos poco depresibles, es decir, zonas del tejido mucoso grueso, depresible sobre los maxilares, no exige ni alivios ni intermediarios. ¿Por qué? Porque la presión debe ser mínima, que tenemos que ejercer. En los tejidos nada depresibles o resilientes, encontramos cuando es una mucosa fina, delgada, nada depresible. En este caso, tiene que tener alivios parciales, también se pueden utilizar los intermediarios y también se pueden utilizar las perforaciones. En cuanto hablamos de impresiones definitivas, debemos conjugar 3 elementos importantes, que son las cubetas, el material y la técnica. Repasemos un poco. La impresión definitiva, las cubetas que podrán utilizar pueden ser ajustadas con o sin alivios, porque la presión es moderada, y con alivios porque allí va a haber menos presión que ejercer. Una cubeta holgada, que significa que tiene un intermediario, es porque el terreno requiere realizar menos presión, y si queremos aún menos presión, deberemos valernos de los alivios y las perforaciones. Los bloqueos se utilizan para eliminar zonas muy retentivas, que no permiten el ingreso en una sola línea de entrada y de salida de la cubeta, para tener mejores impresiones. La idea de esto es manejar la presión de las cubetas con alivios, intermediarios y perforaciones. Por ejemplo, un terreno pendular o un reborde pendular que se ubica generalmente en el sector antero superior, que está por detrás del labio. Es un terreno que tiene una movilidad porque no tiene sostén de hueso. En esa zona hay que ejercer menos presión. Entonces ya nos podemos hacer un alivio, sumarle un intermediario, y también puede ser el uso de la perforación. Los materiales de impresión son básicamente 2, ¿no es cierto? Los que manejamos casi todos en la clínica son siliconas y composición de modelar. También hay materiales como acondicionadores de tejidos o pastas zinquenónicas que se pueden usar para la toma de las impresiones definitivas. Los materiales necesitan una cierta viscosidad mínima, un buen grado de fluidez, que los polimericen rápido dentro de la boca en el rango de los 2 a 3 minutos. La silicona pesada, por ejemplo, y la composición de modelar son materiales que ejercen más presión sobre los tejidos, a diferencia de las siliconas fluidas y de la pasta zinquenólica.
Por último, la elección de la técnica. La técnica, básicamente, hay dos grandes técnicas, digamos, dos grandes áreas. Una es a boca cerrada y otra es a boca abierta. A boca cerrada necesita la construcción de una cubeta de rodetes de mordida. Generalmente se usan de acrílico, donde tiene la ventaja que la presión que ejerce sobre los tejidos es la presión propia del paciente y los movimientos musculares los va a realizar el paciente solo. Algunas veces esta ventaja constituye una desventaja. Y las técnicas a boca abierta son técnicas que se utilizan cubetas con mango, en las cuales aquí es el operador o el profesional el que ejerce la presión y realiza los movimientos funcionales del paciente para obtener los diferentes movimientos. Nosotros vamos a ver la técnica a boca abierta, pero con dos diferentes materiales, como son la composición de modelar y la silicona pesada y liviana. En general, cuando se va a utilizar la composición de modelar, que es un material que ejerce presión sobre los tejidos, se prefiere realizar una cubeta individual con intermediario. ¿Por qué? Para disminuir la presión que se ejerce sobre el terreno. Pero recuerden que estos intermediarios en la zona del postdamin y en la zona de la papila piriforme son dos zonas depresibles que se las tiene que aprovechar mucho para el sellado periférico de manera de obtener mejor capacidad de retención. En el caso en que se presente toda la mandíbula con un terreno nada depresible, con un tejido delgado, poco resiliente o depresible, se debe realizar un intermediario. Cuando el material que se va a usar es silicona y se va a utilizar sobre toda la cubeta, es aconsejable también realizar intermediario porque la silicona pesada también ejerce más presión sobre los tejidos. A continuación veremos el video número 2.